Deuteronomio 7 y versículo número 9 al 11, dice el Señor a través de Moisés: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. No vayas a confundirte, pensar que puedes estar hablando o tratando con alguien que no tiene una palabra firme, que lo que dice lo cumple. Ese es Dios. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, le dice él al pueblo, Dios fiel, es decir, que mantiene aquello que dijo para siempre. Él es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Él no va a fallar, Él va a cumplir. Él guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le temen. Qué importante es tener temor a Dios. Qué importante es estar amando a Dios. Qué importante es ponerse de acuerdo con Dios. Porque cuando hacemos esto, nosotros estamos fuera de algo que viene después, sino que nos quedamos ahí dentro de la misericordia de Dios, dentro del amor de Dios, dentro de la justicia de Dios. Él va a ser fiel y lo que prometió, Él lo va a cumplir. Pero mire lo que sigue diciendo: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué quiere dejarle usted como herencia a sus hijos, a sus nietos? Gloria a Dios. Como el pueblo anterior, que fueron desobedientes a Dios, y entonces los hijos resultaron ser peor que ellos. Cuando nosotros mantenemos este amor hacia el Señor, esta armonía con Dios, esta obediencia a Dios, este respeto a Dios, Dios va a guardar el pacto que hizo con nosotros hasta 1000 generaciones. Tus hijos, tus nietos y todos aquellos que vengan después, porque esta será la herencia que nosotros le daremos a ellos. Versículo número 10. Conoce, dice el 9, pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tienes que amar, dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que debo de hacer yo si le amo a Él? Cuando Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Debo amar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Todo lo que Él diga que yo te voy a hacer en su palabra. Entonces yo estoy guardando un pacto con el Señor. Versículo 10. Y que Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia a Dios. En persona le dará el pago. Y dije yo, ¿quién podrá estar en contra de Dios, ser enemigo de Dios o odiar a Dios, aborrecer a Dios? El Señor Jesucristo enseñó una vez una palabra que dijo así: o amas o aborrece, o amará al uno o aborrecerá al otro. Porque Dios no usa término medio, sino que es el amor o el odio, lo aceptas o no lo aceptas a Él. Cuando tú lo rechazas es porque no quieres tenerlo cerca de ti. Entonces, una muestra de rechazo, de aborrecimiento hacia Dios. Ahora Él dice: si desprecias, si menosprecias mi misericordia, mi amor, si menosprecias mis propósitos hacia ti, entonces es una muestra de rechazo, de odio, de aborrecimiento hacia la palabra de Dios. También dijo Jesucristo una vez: bienaventurado el hombre que no encuentre en mí tropiezo. Porque eso sería terrible para el hombre. Gloria al Señor. Entonces vemos de que Dios pone en un lado y en otro lado. No hay en medio nada. O amas a Dios o aborreces a Dios. Esta gente del pueblo anterior no pudieron obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios lo tomó como que lo aborrecían y lo menospreciaban, lo odiaban a Él. Entonces Él vino y dice que Él en persona
En el 10, y que da el pago en persona al que le aborrece. No es un pastor, no es alguien, no es el hombre el que te hizo daño, es Dios mismo en persona actuando a través de alguien. Él es el que hace juicio, y cuando hay juicio sin misericordia es un problema, como dijimos en el estudio anterior. Porque la misericordia de Dios, cuando está en nosotros, no importa los errores que nosotros hayamos cometido, porque viene Dios y hace un juicio, pero pone su misericordia delante de nosotros, porque nosotros, los hijos de Dios, los que verdaderamente hemos recibido a Jesucristo, no estamos puestos para ira. Ahora, el problema es quién es de Jesucristo, quién ama a Jesucristo y quién no aborrece a Dios. Es aquel que está tomando su palabra y siguiendo su camino, haciendo lo que Él dice, mostrándole al Señor que el Señor tiene ese poder en su vida y que esa persona vive de acuerdo a lo que Dios le dice que debe hacer en esta tierra. Así el pueblo anterior fue exterminado casi. Fueron expulsados del pueblo de Jerusalén, de Israel. Fueron secuestrados. Fueron llevados a todos los países. En Alemania mataron a 6,000 judíos. Exterminaron por completo. Y antes de que esto sucediera, Dios se lo había dicho a ellos que estas cosas le iban a pasar si ellos se olvidaban de Dios. Ahora podremos decir, hermano, pero eso fue en el pacto anterior. Ahora en la gracia nosotros no tenemos ese problema porque ya entramos nosotros al Señor. Hay que estar seguros si entramos. ¿Tiene usted la llave? Porque tuvo que haber entrado con una llave. Esa llave se llama fe. Para poder entrar a Cristo Jesús tengo que tener fe. Es la llave de entrada. Y fe es estar creyendo siempre en lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Eso fue en el pacto anterior. Pero muchas personas se burlaron de Dios, se rieron de Dios, menospreciaron a Dios y aborrecieron a Dios. Ahora, hay algo en Dios que se llama justicia. Yo se lo dije desde el principio, que eso funciona en Dios. Hoy está funcionando en Dios. Justicia. ¿Qué significa o qué cosa es la justicia? Darle a usted conforme a sus obras. Cuando alguien va al juez y ese juez hace juicio con toda la gente ahí, con una persona, Dios le va a dar a la persona lo que la persona merece. Aquello que se llegó a entender que la persona merece, eso es lo que se llama justicia. Darle a cada uno lo que uno merece. Y Dios no es injusto, sino que Dios tiene justicia. Ahora, si yo me río de Dios, si yo me burlo de Dios, si yo menosprecio a Dios, si yo estoy riéndome y burlándome de Dios, lo que yo voy a recibir es únicamente que Dios se ría de mí y se burle de mí. Al pensar yo que ando correctamente con Dios y que Dios me ama a mí, pero que yo hago lo que quiero, yo me estoy burlando de Él y riéndome de su palabra. Gloria a Dios. Haciéndome pasar como si yo con Dios, pero Dios conmigo no. Entonces las personas se ríen de Dios y se burlan de Dios, porque aparentan como cristianos, pero sus hechos, la Biblia lo dice, que son vergonzosos delante de Dios. Como ha pasado mucho tiempo y Dios no ha hecho nada, Dios es paciente para con las personas. Ahora a Él no se le olvida nada, porque Él en persona le dará el pago de la obra de cada uno. ¿Se burlará Dios de las personas que se burlan de Él? Sí, Dios se burla de las personas que se burlan de Él. ¿Se reirá Dios de las personas que se ríen de Él? Sí, Dios se ríe de las. Por eso es que yo no me río de Dios. Por eso es que yo no me burlo de Él, porque yo conozco a Dios. Y a Dios hay que temerle. Porque cuando Dios habla, habla con firmeza. Dice que Él es fiel y firme y que mantiene su palabra hasta 1000 generaciones. Salmos capítulo 1. Mire lo que dice. Salmos capítulo 1. Gloria a Dios. En el versículo número 4, mire usted lo que dice. Hablando de Dios nuestro Padre, el que mora en los cielos,
se reirá. ¿Quién es el que mora en los cielos? En el tercer cielo es Dios, nuestro Padre. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? De aquellos que dice Él, que el que se burle de Él, Él hará esto con él. El que se ríe de Él, Dios se reirá. Dice, aquel que vive en los cielos lo mira todo. Y hay muchas personas que pueden aparentar ser algo y tratar de engañar a los demás, pero estarse burlando de Dios, porque son lo contrario. El apóstol Pablo definió esto diciendo: hay muchos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos dicen conocer a Dios, pero con sus obras, con sus hechos lo niegan. Y esas personas quieren aparentar delante de los demás ser lo que están enseñando, pero por dentro ellos no están convertidos. Gloria al Señor. Entonces, negación es rechazar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dijo que el que rechazara al Hijo de Dios no tendría perdón de Dios. Aquí dice que Dios se reirá de aquellos que se ríen de Dios, que se burlen de Dios. ¿Cuántos saben que de Jesucristo se burlaron aquí en la tierra? Y debemos saber que de Jesucristo se siguen burlando aquí en la tierra. Hombres que están parados en un púlpito hablando como si son verdaderamente lo que ellos dicen ser, pero sus vidas son lo contrario. Hombres que están mintiendo en un púlpito, engañando a las personas en un púlpito, mandándolo a hacer cosas que la gracia de Dios no manda. Por eso Dios nos manda que debemos examinar verdaderamente si la doctrina que nosotros recibimos es la correcta. Esto no es asunto de que todos estamos bien con Dios. No, Dios está bien con todos nosotros, porque su amor es derramado sobre todos, para ver cuál de nosotros lo recibe y lo guarda en el corazón. Pues no podemos amar a Dios sino por medio del amor de Él. Pero para eso tenemos que recibirlo. No vaya a ser de que suceda lo que sucedió con el pueblo anterior, que pensó estar bien delante de Dios, y mire las cosas que le sucedieron. Y hasta el día de hoy las personas no han podido captar el mensaje correcto. Tienes que tener temor de Dios. Gloria a Dios. Un pastor tiene que ser amable, amoroso, tierno, humilde, manso, para que pueda ser un pastor verdaderamente que Dios ha puesto aquí en la tierra. No un soberbio, no un altivo, no un menospreciador, no un humillador, no un ladrón que le esté robando dinero con engaño a la congregación. No, sino que tiene que ser una persona, si dice que es lo que es, debe actuar y vivir de acuerdo a lo que dice que es. Pero en este tiempo, usted lo que mira, que para todo es el dinero y la grandeza que las personas quieren en su vida, quieren tener. Ponen una iglesia y van buscando con otro pensamiento carnal, diabólico, cómo extraer, cómo sacar de las personas ganancias. Nosotros en esta iglesia no actuamos, ni hemos actuado nunca de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos temor de Dios. No nos reímos de Dios, tratando de enseñarnos delante de ustedes de una manera, pero nuestro corazón está buscando otras cosas. Temor de Dios es ver a nuestras hermanas con respeto y pureza. Gloria a Dios. Limpios por dentro, como nos presentamos por fuera. Pero hay personas que están parados en un púlpito y sus ojos están viendo a ver a qué presa pueden cazar. De eso abundan. Aquí están parados predicando en un púlpito, pero nadie se burla de Dios. Y Dios tarde que temprano se reirá
según el Salmo 1 y versículo número 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Gloria a Dios. Entonces, o somos de una manera o somos de otra manera, porque es muy peligroso. Es muy peligroso aparentar ser algo delante de Dios y no serlo, porque entonces estaríamos haciendo burla, menospreciando a Dios y presentando a Dios en nuestra vida como algo inmundo, como algo sucio. Si usted o alguien me toma a mí en esta congregación que yo le faltaba el respeto a alguna de las hermanas cristianas de aquí de la congregación, ese de lo que estoy hablando, yo soy uno de ellos. Y de estas personas Dios va a poner su ira sobre ellos sin falla ninguna. Porque pasan los años y pasan los años y no hay arrepentimiento en mí. Gloria al Señor. Salmo 2:4. Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de... Hermano, yo no creí que Dios se pudiera burlar de alguien. Gloria a Dios. Si es que Dios primero le da el amor, la justicia y la misericordia, y por último está la ira de Dios cuando el hombre ya ha agotado Dios todos los recursos y la persona menosprecia descaradamente al Señor, burlándose de Dios y de aquellos que verdaderamente están buscando a Dios. Es triste llegar a una iglesia que no ha sido puesta por Dios, porque una iglesia que está hablando y que está enseñando cosas contrarias a la gracia de Dios no es una iglesia de Dios. Y en una iglesia de Dios donde hayan personas que tienen su corazón sucio, entenebrecido, que están mirando donde no deben de estar mirando, tampoco es una iglesia que Dios ha puesto. Y Dios al tiempo lo muestra y lo enseña. Y todos nosotros iremos conociendo que esto que estamos hablando es una verdad. Pensamos que podemos burlarnos de Dios. Y Dios dice, no te equivoques. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo número 6. Gloria a Dios. El cristianismo es algo bien delicado y el pastorado peor. Para que una persona sea un pastor que Jesucristo ha puesto aquí en la tierra, debe ser un hombre preparado por Dios. No un hombre que quiso ser pastor, que quiso poner una iglesia. No una persona que quiere ser como fulano, porque si fulano es pastor, yo también lo puedo ser. La gente se equivoca. Gloria a Dios. Esto no es una cosa sencilla. Por esto hay que pasar por muchos años para ser confirmado, y aguantar y sufrir y llorar mucho por amor a las personas que están con uno. Y de pronto la iglesia se desvacía y aquel pastor insiste y sigue porque sabe que Dios lo puso. Pero después viene la cosecha. Después viene la siega de aquello que hemos sembrado con dolor y sufrimiento por muchos años. Esos somos nosotros que hemos estado esperando este fluir de Dios en su obra, en nuestras vidas. Gloria a Dios, a través de la obediencia que hemos tenido por medio de la palabra. Han estado muchas personas con nosotros, gloria a Dios, y muchas personas nos han apoyado y nos han ayudado, y muchas personas siguen ayudando y apoyando la obra de Dios, que es la obra suya, la obra mía y la obra de Jesucristo. Gloria al Señor. Pero debemos darnos cuenta que Dios nos está hablando y nos está diciendo: tienes que poner en práctica mi amor. Tienes que recibir mis instrucciones. No puedes vivir un cristianismo a la manera que tú quieras vivirlo, porque ese no es el cristianismo de Jesucristo. Pensamos que podemos burlarnos y seguir como cristianos, pero haciendo lo que nosotros querramos, inventando, gloria a Dios, fabricando formas. Y en esto no hay que inventar muchas formas. Aquí es una sola. Aquí es venir, reunirnos y aprender a amarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros, a tener misericordia los unos con nosotros, a ser compasivos, a aprender humildad entre nosotros y a dar buen ejemplo de que Cristo vive en nuestra vida. Ahí entonces usted y yo estaríamos enseñando que estamos en ese lugar donde Dios quería tener al hombre. Pero las personas no.
No se ha hecho esto, ¿por qué? No importa, con tal que usted dé su diezmo, con tal que usted dé dinero, con tal que usted dé, aquí nosotros no buscamos dinero hasta el día de hoy. Gloria a Dios. No buscamos dinero de nadie, porque lo que buscamos es que las personas crezcan espiritualmente. No buscamos el gran crecimiento humano, natural, de cuerpo de personas aquí. Nosotros buscamos el crecimiento espiritual, como crecía Jesucristo en el nivel de la gracia, en sabiduría y en estatura, para con Dios y para con los hombres. Queremos que usted aprenda a ser un cristiano de verdad, para que cuando Cristo venga usted no sea decepcionado. Porque si usted está viviendo una vida doble, una vida que usted por ahí escondido hace cosas, y después en la iglesia estamos viviendo en santidad, diciendo, recordamos entonces la palabra que Pablo dijo: hay muchos que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y Dios está en todo lugar mirándonos a nosotros y diciéndonos: hey, mi misericordia la renové esta mañana para ti otra vez. Úsala hoy. No importa lo que has hecho en el tiempo anterior. Pero hay personas que no se arrepienten. Nosotros conocemos personas en la vida que han confesado ser hombres de Dios, pero que todavía no existe un arrepentimiento en sus corazones. Gloria a Dios. Y no se puede hacer nada, porque lo único que puede cambiar y transformar el corazón del hombre es esto que usted mira aquí. Si esto a usted no le hace nada, usted no tiene esperanza en Dios. Y la ira de Dios va a venir un día y van a ser los dolores de cabeza, los sufrimientos en las personas, porque dice que cuando Dios produce la llaga no hay cura efectiva ninguna aquí en la tierra. Por eso Dios no quiere que nosotros nos burlemos de Él. Salimos de aquí, salimos pensando en esto. Llegamos a nuestra casa y estamos pensando en esto, en ser como Dios quiere que seamos, llevar la palabra como Dios quiere, aprender la paciencia, aprender el amor, la mansedumbre y la ternura con las personas, la comprensión con las personas, la humildad con todo el mundo, botar la soberbia, porque Dios no es soberbio, Dios no es altivo, Dios es manso y humilde. Eso lo dijo el Señor. Gloria al Señor. Entonces, hacer esa transformación, ese cambio, le toca a usted. Nadie puede hacer nada por usted aquí en la tierra. Lo único que yo puedo hacer por usted aquí en la tierra, y llámese dichoso que usted está en esta iglesia, es traerle esto que está aquí, esta palabra de Dios. Porque esto sí transforma, cambia el corazón de las personas, porque lo ha hecho conmigo y yo sé que lo puede hacer con cualquier persona. Pero después de que yo me voy de aquí y usted se va de aquí, le toca a usted buscar esta relación con el Señor. Porque si usted se burla de Dios, oiga lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted se engaña, usted está guiado por el diablo. ¿Quién es el engañador de este mundo? La Biblia dice: ¿quién es el engañador de este mundo? El diablo. Ahora, si hay alguien que está engañado, ¿quién le enseñó? El diablo. El diablo tiene presa a la persona y la mantiene engañada. La persona no ha podido soltar eso porque le gusta de alguna manera el engaño y le agrada vivir en ese engaño. Ahora, Dios es el Dios de la verdad. Dios no es el Dios del engaño. Hay una palabra que es engañosa y hay otra palabra que es la verdad. Yo prefiero la verdad, porque aunque sufra y aunque yo tenga que someterme, gloria a Dios, a algunas cosas, a algunos deseos, es mejor estar aquí, porque es mejor sufrir un día que pasar sufriendo la eternidad fuera de Dios. Pero a mí lo que dice aquí: no os engañéis. Y oiga, que Pablo le habla a la iglesia, o a los que se congregan en la iglesia. No os engañéis. Oiga, que nos recuerda: Dios no puede de ninguna manera ser burlado. No hay manera de cómo usted pueda burlar a Dios. Puede burlarse de Dios, pero no burlar a Dios. Porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve,
Dios todo lo entienden. Y las iglesias, no solamente aquí en Miami o en los Estados Unidos, sino que allá donde nos miran a nosotros, en todos esos países del mundo, están llenos de personas que tienen en su corazón bien colocada la hipocresía delante de Dios. Pastores que aborrecen a miembros. Y aquí no hay ningún miembro que yo aborrezca, porque aborrecer no es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Aquí yo le veo a los ojos a todos mis hermanos. No tengo nada contra ninguno de ellos, porque está prohibido para mí. Dios me dijo una vez: amarás y perdonarás a tus hermanos así como Dios te perdonó en Cristo Jesús. Ya cuando usted sabe eso, usted debe de hacer lo que Dios le dijo, para usted estar dentro de la misericordia de Dios. Ahora, si usted dice sí Señor y no lo hace, y hace lo contrario, usted está puesto para la ira de Dios, porque usted no le está dando cabida al poder de Dios en su vida, al amor de Dios en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido engañado, porque a pesar de que esté pensando de esta manera contraria a Dios, sigue diciendo que Dios está con usted, que usted está salvo, que usted nació de nuevo, que usted fue salvo por gracia y que no hay ninguna condenación para usted. Y cuando llego allá, muchas veces, como esos hombres que el apóstol Pablo enseñan, que andaban de casa en casa buscando cómo engañar a las viudas y de meterse con las viudas, haciendo largas oraciones y tratando de ayudar a las viudas en los hogares, en las casas, y trataban de hacerse de ellas, seducirlas con engaño. Así hay cantidad de hombres en esta tierra, incluyendo cantidad de pastores, que nos hemos dado cuenta nosotros cómo ellos abusan de la honestidad de las personas, del buen deseo de la persona, de la humildad de la persona, que encuentran y está sola y dicen: vamos a orar por ti, necesitamos vernos, necesitamos orar por. Hemos conocido casos infinidades. El que hace eso no sabe lo que está haciendo, porque ha aceptado el engaño de Dios en su corazón. ¿Cuántas esposas hemos visto nosotros de que sufren tanto por tener un esposo así, de esta manera, que son traidores con ellas? Gloria a Dios, que quieren y abusar de la benignidad, quieren abusar de la paciencia, de la humildad de muchas otras mujeres, y entonces le meten un cuento y viven engañados, engañan a la esposa, engañan a los hijos y hacen montones de cosas que con esto enseñan de que verdaderamente ellos aborrecen a Dios. El adulterio, dice Dios que el que adultera, su alma aborrece. Gloria a Dios. Es cierto, hemos cometido muchas faltas en nuestra vida en el tiempo anterior, pero dice Dios: hey, tú no has burlado a Dios. No estás bien, no estás bien si no has tenido un arrepentimiento. Pero si nosotros llegamos a tener un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, su vida pasada nunca existió. Aleluya. Escucha lo que dice: no os engañéis. Versículo 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es lo que es la justicia sin misericordia. Todo lo que el hombre sembrare, Dios es justo y es bueno, es correcto. Dios le va a dar a cada uno lo que es de él, lo que merece. ¿Qué es eso? Dios no va a actuar en una manera incorrecta. La persona hizo esto es lo de la persona. Dice Dios: dale el 100% de lo suyo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Una persona espiritual, una persona que mira a sus hermanos, a sus hermanas. Qué lindo es poder tener años, 20 años, que hayan hermanas, mujeres que llegaron desde chiquitas y estas hermanas tengan un concepto de una persona que ha dicho que es un pastor de Dios y que siempre ha actuado correctamente. Pero no es así por el mundo entero. Porque hay personas que se quejan de otras personas que aún han estado predicando en los púlpitos y han tratado de provocar a hermanitas de la congregación. Gloria a Dios. Con hechos confirmados.
¿Qué esperanza tiene una persona que está pensando así carnalmente? Corrupción. Corrupción es condenación delante de Dios. Nosotros no, porque somos originales, porque somos puestos por Dios, tenemos limpieza en nuestro corazón. Y Dios sabe que nosotros cada día amamos y anhelamos este principio, porque es lo que tenemos que dar por herencia, hermanos. De tal manera que de Dios no se puede burlar nadie. Y que Dios en su momento oportuno es el que hace una obra, es el que hace su justicia delante de muchas personas. Y entonces las personas comienzan a culpar a otras personas pensando que eran a otra persona lo que hicieron lo malo contra esta persona. Y esta persona no se da cuenta que Dios es el que toma la iniciativa y es el que quita y el que pone. Y mientras Dios sigue llamando hasta que llegue el tiempo de la ira. Cuando ya Dios dice, el tiempo se le venció a esta persona, ahora viene lo peor, porque hay 5 cosas en la mano. El consejo, que es la palabra de Dios. Después está la exhortación. Después está la exhortación. Después está la disciplina. Después está el castigo. Y por último está el azote. Dios no quiere usar estas cosas. Dios quiere usar solamente 2 cosas de estas, que es el consejo y la exhortación, para que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo al principio que Dios nos enseña a nosotros, porque es el que nos conviene. No me pasa nada obedeciendo a Dios, pero si yo me estoy riendo de Dios, Dios se reirá de mí, se burlará de mí. ¿Cuándo? Cuando yo caiga en la desgracia que vaya a caer. ¿Por qué gritas en el día de tu dolor? Dice el Señor. No hay medicina eficaz para tu llaga, para tu herida. Gloria al Señor. Pero como nada ha pasado, yo estoy bien y sigo haciendo lo que pienso que es correcto, porque es para mi gloria, para mi carne, para mis deseos. Y no me detengo en el camino hasta que Dios llega a detenerme un día. No os engañéis, Dios no puede de ninguna manera ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Aleluya. Efesios 5, capítulo 5, versículo número 1. Mire usted lo que dice. Efesios 5, 1. Aleluya. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad ¿en qué? ¿En engaño? No, en engaño no. Entonces sea 100% como verdaderamente sin engañar. Gloria a Dios. 100%. No aparentar delante de los hermanos de la congregación que yo estoy bien, que yo amo a todo mundo y tengo algo contra alguien. Dice Dios, no te acerques así, ve y entrega eso. Ore a Dios, pídele a Dios que te quite eso. No tengas nada en contra de nadie, porque ese es un veneno que tienes metido del diablo en el corazón. Y si no te limpias, el veneno contamina cada vez más. ¿Qué es lo que dice en el 5? Sed pues imitadores de Dios, no imitadores del diablo, como muchas personas que son engañados y siguen engañando a otros. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias, Señor, por las personas que no entiendo por qué te debo dar gracias, pero gracias porque tú dices que te demos gracia. Usted no se interese en entender a Dios, porque si está tratando de entender a Dios, usted está perdiendo el tiempo. Aleluya. Porque no es entendiendo a Dios, es haciendo lo que Él dice. Jesucristo le dijo un día al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, que no vaya yo a morir, pero no se haga lo que yo quiero, dijo ahí instantáneamente, sino tu voluntad. Gloria a Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, dice Pablo, debes saber esto, que ningún fornicario o inmundo
o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No puede ser heredero de la vida eterna ni tener salvación una persona que está en esta condición. Pero Dios lo sigue llamando para que se arrepienta y mostrar su misericordia en él. Gloria a Dios. Pero la persona sigue empecinada en creer que Dios lo perdona así como él es, sin tener que aceptar los propósitos de Dios. Ahora dice en el 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué cosa? La ira de Dios. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Cristo. Escúcheme, por favor. Sino sobre los... ¿Quién es el desobediente? Cristo obedeció a Dios, ¿no? ¿El diablo obedeció a Dios? Gloria al Señor. Entonces sobre los hijos del diablo viene la ira de Dios. Gloria al Señor. Nunca los vasos de misericordia de Dios, según el libro de Romanos, no estamos puestos para ira. La ira de Dios no caerá sobre nosotros, el pueblo del Señor. Ahora, si cae en alguno que era pueblo del Señor, usted estaba equivocado, porque no era pueblo del Señor. Dios no se contradice y Él es fiel con su palabra. Versículo 7: no seáis pues, mire si estoy hablando verdad. El 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ok. Porque en otro tiempo erais, así es que dice, el 7 dice: no seáis pues partícipes. ¿Con quién? Con ellos, porque tú no debes ser partícipe con ellos, sino conmigo, con usted y con el otro, con los que somos hijos de obediencia. Participe en esto. Por eso le decimos a la gente: hermanos, venga a la iglesia, intégrese a la iglesia, venga a todos los servicios, hermano, aprenda esta sabiduría de Dios, y usted va a ver la vida que va a tener en usted. El odio, el rencor, la falta de amor, la falta de entendimiento, de comprensión con los demás va a desaparecer, porque se va a sembrar el poder de Dios, se va a sembrar la verdad de Dios en el corazón, y vamos a ser hombres y mujeres diferentes, sin engaño, sin traición. La gente debe buscar una iglesia donde esto siempre se practique, y estar atento si lo que estamos nosotros predicando se practica en esa iglesia. Si no se practica, váyase. Pero si eso se practica aquí, y aquí mire usted que nadie tiene nada contra nadie, ¿por qué la gente entonces se pone rebelde? ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está de acuerdo con Dios. Porque cuando nosotros estemos haciendo lo que Dios dice, nosotros estamos de acuerdo con Dios. Gloria a Dios. Aunque esto requiere de mucha paciencia. Dice el 7: no seáis pues partícipes con ellos, apártate de ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Antes, decíamos el miércoles nosotros, que nosotros no podemos, ninguno de nosotros, nunca jamás estar en tinieblas. Ningún hijo de Dios puede nunca volver a estar en tinieblas. ¿Por qué razón? Porque Dios lo ha trasladado del reino de su amado, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos hicieron un traslado, no volvemos a ser trasladados de nuevo para atrás, porque Dios, como dicen en mi país, no recula, no se echa para atrás. Dios no echa pie para Dios siempre. Cristo dice que va, nuestros ojos tenemos que ir siguiendo y viendo al autor y consumador de la fe. Cristo va adelante, nosotros le seguimos a Él. Nada tenemos que buscar atrás. Por lo tanto, las tinieblas quedaron atrás. Dice el versículo 7: no seáis pues participantes con ellos, porque antes eras tiniebla, ahora sois luz en el Señor. Andad, como Dios dice, como hijos de luz. Gloria a Dios. Que la gente vea el resplandor de Cristo en usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos? Porque hay gente mala en la iglesia, enemigos el uno contra el otro, porque están guiados, enseñados y esclavizados por el diablo, por las tinieblas. Nada más. Gloria a Dios. Donde se forman grupos en la iglesia. Aquí está prohibido formar grupo. Gloria a Dios. Porque aquí no hay ninguno que pertenece al grupo tal, al grupo, bueno, las mujeres tienen su grupo. Gloria a Dios. Ese aparte, porque ellas hablan cosas en secreto para que después se aconsejan, para que atraernos más a nosotros, para que nos enamoremos más de ellas. Aleluya.
Gloria a Dios. Y grupos para trabajar también, entre ellas las mujeres. Pero, ¿por qué nosotros dar muestra de obras de tinieblas en nuestros corazones, en nuestras vidas? Cuando Dios dice que debemos nosotros andar en luz, es decir, resplandecientes, siempre claros delante de los demás. Porque cuando estamos en luz todo se mira y no podemos hacer nada malo. Pero hay personas que por detrás, gloria al Señor, hacen, y hay personas que a lo escondido también en las congregaciones hacen sus cositas, poniendo al uno en contra del otro, hablando mal de aquel otro, cizañando con el otro, para que el otro no esté de acuerdo con aquel. Y estas personas, Dios tarde o temprano, como dijo ahí, no se le escapa. Él en persona le da el pago a cada uno de aquellos que aborrecen su palabra. Y eso yo lo he visto en nuestra congregación por muchísimos años, y he visto a Dios actuando. Y es más, antes de que Dios actúe, yo sé lo que Dios va a hacer con tal persona. Y Dios lo ha hecho. Yo no he tenido que hacer nada. Gloria a Dios. Porque Dios a veces mata a pueblo entero de un solo. Así hizo con Sodoma y Gomorra. Y así hizo también el pacto viejo cuando venían en el desierto, que mató a 33,000 personas de un solo. Le abrió la tierra y los dejó ir para el Seol, para el infierno. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre las personas que no se ponen de acuerdo con la palabra del Señor. No le meta cizaña a nadie, ni hable mal de nadie con nadie. No hable mal. Usted tiene que amar. Yo tengo que amarlo a usted. Ese es el principio de Dios. No tenemos otra cosa para enseñar. Y eso es lo que todas las iglesias deben de estar enseñando en esta hora. No estar pensando ahora como pastor, al final, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a engatusar a la gente para sacarle más dinero? Aquí no. El dinero no es lo importante, porque el dinero es la raíz de todos los males. Y cuando una persona está enamorada del dinero, esa persona está por dentro asesinada por el diablo, con muchas influencias diabólicas que no lo dejan vivir tranquilo. Viven solo para la maldad, para la bandidencia. Gloria a Dios. Y no se preocupan por obedecer a Dios y entregarle a Dios cuentas correctas, cuentas claras de amor, de paz entre las personas. Que cuando todos se vayan, Dios haya visto que todos se fueron en paz y tranquilo, a menos que alguien no quiera al pastor por lo que está hablando. Eso es normal, que puede haber, pero que todos se vayan conscientes de que lo que este hombre dijo y ha hecho y seguirá haciendo es correcto delante de los demás y delante de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo en el 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable. Ajá. Yo tengo que hacer una comprobación, ¿no? Comprobar qué cosa es rectificar o comprobar es constatar. Buscar como ver las dos maneras, cuál de la manera es la que yo debo de usar. Comprobar lo que es agradable y quedarme con lo que a Dios le agrada, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Piensa que van a pifiar a Dios. Gloria al Señor. Piensan que van a pasar desapercibido con Dios. Y es que no se están dando cuenta las personas, gracias a Dios por esta iglesia y por el poder de la palabra que tenemos en esta iglesia, que nos ayuda a mantenernos en esta posición vertical con el Señor. Aquí la base fundamental es el amor, es el perdón, es el respeto entre uno y otro. Ahí está funcionando Jesucristo. Gloria a Dios. Pero cuando yo siento algo en contra suya, ahí está funcionando el diablo. Cuando yo siento un rencor contra usted, ahí está funcionando el diablo. Y eso en las iglesias lo permiten, porque muchas veces son los pastores mismos que forman estas cosas. ¿Qué me importa a mí que se pongan bravos los pastores? Porque si dicen ser algo que no son, están engañando. Nosotros debemos de ser transparentes y representar a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Usted se va a morir un día, y todos nosotros vamos a tener que morirnos un día. Tal vez no todos de un solo, pero poco a poco tendremos que ir llegando.
He visto a muchos pastores que se han muerto, pastores que amaban al Señor y otros pastores que eran bandoleros. Gloria a Dios. Cuando llegamos allá nos vamos a dar cuenta nosotros, ¿verdad? No, digo cuando muramos, gloria a Dios, porque si un pastor es bandolero, traidor, un pastor es de esos pastores que me han hablado a mí que son terribles y que yo he visto actuar como terrible, que solo lo de ellos ha sido hacer dinero aquí en la tierra nada más, esa persona va a tener que rendirle cuenta a Dios, pero no en el cielo. ¿Sabe por qué? Falsos hermanos, falsos discípulos, falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas. El apóstol Pablo habla de toda esta falsedad que existe y están actuando en las falsos profetas, porque Dios me dijo, mentira, Dios no le ha dicho nada. A mí Dios no me ha dicho nada en esta mañana. Me lo dijo cuando yo fui aquí, y yo sé que Él fue el que me llevó a buscar esto que yo estudié hoy. ¿Y quién más? Que el que te guía a toda justicia y a toda verdad es Dios. Pero no voy a venir yo ahora con el cuento aquí para probar de que tengo poder. Yo no tengo por qué probar el poder que yo tengo, porque yo sé que yo tengo un espíritu de amor, poder y dominio propio. Gloria al Señor. Pero las personas vienen y quieren, y hablando en lengua y diciendo y llamando a las personas y golpeándoles en la cabeza solo para mostrar que tienen poder. Son falsos y equivocados. El hombre de Dios debe estar ordenado, hablar una palabra como esta y hacer lo que tenga que hacer en el púlpito, gloria a Dios, por medio del amor que Jesucristo le ha dado. No sigamos engañando que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios un día. Unos, Dios los recibirá en su gloria y se gozará con ellos, y otras personas estarán excluidos y Dios se reirá y se burlará de ellos. ¿Cuánto crees que esto es así? Y lo hemos leído, esto tiene que ser así, ¿verdad, hermanos? Aleluya, denle un aplauso a Cristo. Amén.